Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristina Vargas y soy radiojosa. Hoy vamos a hablar de toda esta cronología que ha envuelto el feminicidio de Valeria Márquez, calificado así ya por la Fiscalía de Jalisco, un acontecimiento que se dio el 13 de mayo y del que, bueno, pues desafortunadamente han transcurrido los días, ya el mes y no se tiene desafortunadamente ningún resultado, no hay ningún sospechoso, no hay ninguna persona detenida. Valeria Márquez murió mientras estaba haciendo una transmisión en vivo a través de la plataforma de TikTok, donde por cierto ya sumaba más de 90,000 seguidores. Llama mucho la atención que las cámaras de vigilancia estaban, pues no solamente dentro de la plaza, como en cualquier parte, cualquier rincón de la República, de cualquier país incluso. Hay cámaras de vigilancia no solamente en establecimientos, sobre todo si se trata de una plaza comercial, como es el caso de todos los establecimientos que envuelven la estética Blossom, The Beauty Lounge, donde estaba trabajando Valeria y donde, por cierto, era copropietaria junto con unos tíos. Ella misma había mencionado que tenía cámaras de seguridad porque alguien le dijo, ¿por qué no revisas tus cámaras para que de una vez por todas veas quién es la persona que estás tratando de identificar? El presunto repartidor que le iría a llevar un regalo a Valeria Márquez y que sería el que finalmente la ultimó con unos disparos de forma frontal. Y bien, pues ella había mencionado en algún momento que iba a revisar sus cámaras. Así que durante toda esta narrativa, evidentemente tendrían que haber cámaras de vigilancia en cualquier rincón de cualquier establecimiento que estaba en esa zona o incluso también sobre la vía rápida, la avenida donde se encuentra esa plaza o cruzando la avenida, cámaras de largo alcance, de corto alcance, porque estamos hablando del C5, que por cierto se sabe que sí logró identificar a una motocicleta y a un auto. Sin embargo, no hay datos específicos, no hay imágenes concretas por lo pronto de quién es o quiénes fueron los asesinos materiales de Valeria Márquez. Así que bueno, pues esta influencer murió de una forma bastante injusta. A mi ver, era una hermosa influencer, se cuidaba mucho, una jovencita de 23 años. Corre el tiempo, transcurren los días, las semanas, y no hay indicios, no hay respuestas de un suceso que no solamente sacudió a México, sino que sacudió a, pues, a todo el mundo. Se hablaba y se subía a las redes este video donde desafortunadamente Valeria Márquez ha sido ultimada mientras hacía su transmisión. La sorpresa para todo el mundo era que había un influencer que habían disparado mientras transmitía en vivo y eso generó bastantes comentarios y muchas especulaciones. Generalmente todo el mundo subió cuando menos un fragmento del video, una imagen de Valeria y siempre acompañado de una terrible especulación. Este homicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en Zapopan, Jalisco, México, pues sí fue tendencia durante varios días en todo el mundo, miles de usuarios emitiendo comentarios y acusando a las personas más cercanas a Valeria, evidentemente por las muestras que hubo en el arranque de este desafortunado suceso, que fue después de que asesinan a Valeria y aparece el rostro de su empleada de trabajo, de una compañera de nombre Erika, y ella muestra su rostro apagando el video en vivo que estaba transmitiendo Valeria Márquez. Y la segunda, también como una protagonista no precisa, no presencial, es su amiga Vivian de la Torre, porque ella estuvo en todo momento mandándole mensajes en el en vivo, diciéndole no te vayas, no te vayas, espérate, y todo el tiempo no te vayas, incluso hasta el punto en el que la propia Valeria decía, bueno, ya me tengo que ir, pendeja, ya me quiero ir. En son de broma tal vez, finalmente se esperó, pero lejos de llegar el tan ansiado regalo que le había anunciado previamente su empleada Erika, que fue la que le dijo que le iba a llegar un regalo, posiblemente algo costoso porque no se lo quisieron dar a ella.
y que esa persona había avisado que regresaría. Lejos de llegar primero eso, que desafortunadamente fue lo que le quitó la vida, antes llegan dos regalos de su amiga Vivian. Justo antes llegan dos regalos de su amiga Vivian apresuradamente, porque la propia Vivian de la Torre había asegurado que incluso se trataría de tres regalos, pero que el último no alcanzaría a llegar. Y esta frase ha sido obviamente tomada por cualquiera para interpretar que ella estaba mandando una señal. Y es que los regalos no eran para menos, eran dos regalos de color rosa, una bebida y un peluche. Valeria iba vestida de color rosa. Tal vez eso no sea un distintivo, una señal, pero sí fue suficiente como para que toda la gente se volcara en contra de estas dos personas, de Erika por haber apagado el en vivo y de Vivian de la Torre por haber estado insistiendo en que Valeria no se fuera y no obstante haber enviado dos regalos con una premura insuficiente porque llegaron minutos antes del suceso y todavía dice ella que falta un tercer regalo, que se trataba precisamente de un ramo de flores. Y mandar un regalo, pues ya justo cuando supuestamente Valeria ya se quería ir, pues bueno, es un conjunto de aseveraciones que son suficientes para cualquiera. Y mucha gente, después de que esto sucedió, visitando la zona, tomando imágenes, hay alguien incluso que se acerca demasiado al cristal y detecta que el aire acondicionado está encendido. Incluso hace una reflexión a que el propietario del inmueble muy seguramente tendrá que pagar una factura bastante costosa por el consumo de este aire acondicionado que se quedó prendido. Porque después del homicidio de Valeria Márquez, al llegar la fiscalía y las autoridades, pues se enfocaron en llevarse a Valeria, en llevarse al cuerpo de Valeria y dejar todo intocable, absolutamente todo intocable. Evidentemente se trataría solo de apagar las luces, pero no apagaron el aire acondicionado y ese es un detalle que llamó mucho la atención. Otro de los detalles es que después de las visitas constantes de la gente, cuando falleció Valeria, alguien de los visitantes al lugar, al sitio que ya por cierto estaba sellado por las autoridades como escena del crimen, alguien toma la imagen y la sube a las redes porque se trata de un regalo muy especial, un ramo de rosas rojas con la palabra perdón escrita en una cinta de regalo de flores. Y esto obviamente pues causó furor en las redes, la gente empezó a sospechar de quién se trataría y la fiscalía tendría que haberse llevado el ramo justo para indagar quién lo había hecho y ahora pues a pesar de que se llevaron esa evidencia, si es que lo es, pues tampoco hay resultados. Son muchas las aristas del caso, muchos los elementos que formaron parte de este lamentable hecho, acusaciones, evidencias, posibles sospechosos, muchas coartadas, todo el mundo tiene una coartada, la recolección de pistas, incluido ese ramo que decía perdón, todo dentro de un asesinato a sangre fría expuesto en las redes sociales durante una ejecución a una joven de 23 años que estaba conviviendo en las redes sociales en vivo con sus más de 14,000 seguidores que estaban conectados en ese momento. Algo que definitivamente causa un estrago en la sociedad. El nombre completo de Valeria Márquez era Atsiri Valeria Márquez López. Tenía 23 años. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 14 de febrero del 2002. Incluso en sus transmisiones en vivo, Valeria se jactaba mucho de la fecha de su cumpleaños, porque evidentemente el 14 de febrero es el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Esta modelo llegó a ocupar un buen sitio como influencer. Fue ganadora del certamen Miss Rostro en 2021, emprendedora porque todos sabemos ahora que ella emprendió ese establecimiento en sociedad con sus tíos como copropietaria del Salón Blossom de Beauty Lounge.
Este está ubicado en la Colonia Real del Carmen en Zapopan, Jalisco, México. Y este fue la sede o la locación para Valeria en muchos de sus en vivos, en donde se ganó el seguimiento, la sonrisa, los regalos, los muchos regalos que también sus seguidores le hacían y del que más adelante en una entrevista Vivian dará testimonio de que ya había una florería que incluso tenía acuerdos con Valeria para que todos los regalos que se trataran de flores llegaran a través de esa florería por el hecho de que no se comprometiera su ubicación. Y bueno, pues después de todo, Valeria había ganado tantos seguidores porque era una chica encantadora, muy hermosa, una joven extrovertida, como bien la describió su amiga Vivian, una mujer que sonreía, que hacía constantemente gestos amables y cordiales y además se cuidaba bastante en su apariencia física. Eso hizo que tuviera bastante encanto en las redes porque había ocasiones, ya ahora viendo los videos en vivo que se han repetido, había muchísimas ocasiones en las que ella simplemente se postraba frente a la transmisión y no platicaba absolutamente nada, gesticulaba, sonreía, interactuaba. En algunas otras ocasiones hacía una especie de tutoriales de maquillaje o hablaba de su persona, de su estado anímico, de sus parejas, de sus novios, de sus amigas, como cualquier joven de 23 años que interactúa en las redes, hablando de su entorno, compartiendo su estilo de vida. Blossom de Beauty Lounge está ubicado en la Colonia Real del Carmen en Zapopan, Jalisco, México. Y bueno, pues una estética en donde Valeria pues estuvo siempre compartiendo sus estrategias de maquillaje. Ella habló en algún momento de todo lo que había hecho. Inició su carrera como modelo cuando tenía 16 años. Fue seleccionada como modelo para la marca mexicana de ropa Vicio Vanidad. En 2021 obtuvo el título de Miss Rostro. Participó en campañas locales de publicidad como modelo, campañas publicitarias de marcas como Golden Deluxe de joyería. Esta toma mucha relevancia porque Golden Deluxe la contrata como modelo. Y más adelante en la entrevista que le hace Mafian TV a Vivian, su amiga, ella comenta que esta joyería le había otorgado un anillo con una piedra roja preciosa, un rubí, y que realmente Valeria se había enamorado de este anillo e incluso llegó a sospechar que el famoso regalo que estaría por llegar podría tratarse de ese anillo, un anillo de 32,000 pesos. Desafortunadamente no fue así. No fue la joyería ni nadie que estuviera interesado en mandarle ese costoso regalo de 32,000 pesos. Y tal vez cuando Valeria dice algo costoso, es porque ella hubiera querido que fuera el anillo, el que ella ya había dicho en sus en vivos que le había encantado. No fue así, fue un regalo mortal. Y bien, pues Valeria sí trabajó bastante como modelo, generó popularidad en redes sociales a final de la década del 2010. En Instagram simplemente llegó a atraer la atención de 240,000 seguidores, más de 90,000 en TikTok, que fue la plataforma que finalmente eligió ella para estar constantemente en contacto, mostrando su estilo de vida, fotografías en aviones privados, a bordo de yates, además de que realizó videos dentro también de su propiedad, de su casa, presumía bastante su figura, sus outfits, compartiéndole a su auditorio incluso los arreglitos que se había hecho en el físico. En algún momento una usuaria le pregunta qué se ha hecho y ella contesta, bueno, pues los senos los tengo operados, me hice una lipoescultura, una luxación de costillas, una lipotransferencia de cadera a glúteo, una bichectomía. Todo eso a través de su propia voz, pero además, pues las críticas eran desafiantes y agregaba que pues ella tenía muchas más cosas en su haber. Es lógico, una joven de 23 años que está en el pleno de la moda y está dentro de un salón, una estética de belleza, pues obviamente las uñas eran parte de su estilo de vida, las extensiones en el cabello,
posiblemente una cirugía de nariz. Algunos decían que también se había arreglado los dientes, que tenía mucho botox. Hay quienes además agregaron que se había hecho agrandamiento de mirada. Bueno, es que las redes son únicas. No sé ni siquiera cómo podrá ser el agrandamiento de mirada. Unos palillos, yo creo. Pero al final de cuentas, lo que se haya hecho Valeria la habría hecho lucir espectacular. Muy natural, muy sencilla, muy sensual, muy bella. Y todo eso, pues para toda la gente, para todos los seguidores en redes, ha sido un móvil para pretender o pensar que realmente había mucha envidia en contra de ella. Tristemente, horas antes de ser asesinada, Valeria había compartido en una transmisión que se alejaría de las redes sociales debido a que estaría en proceso de someterse a una nueva cirugía plástica. Ella deja muy claro que solamente de una red tendría que ausentarse, ya no haría videos lives en vivo y que solamente estaría en una plataforma, en Instagram posiblemente, porque ella dice es que temo no resistir y hablar y ponerme en contacto. Y de todo esto hay una narrativa específica porque hay una conversación bastante larga con Vivian de la Torre, una conversación que se realizó con anuencia de sus abogados, con un permiso especial. Ella habla de su amiga Valeria y además, pues parece ser que lo hace con el fin de callar bocas, de decir que ella no tiene absolutamente nada que ver con el asesinato de su mejor amiga, a pesar de haberle enviado los regalos. Y esta es la cronología del caso. El asesinato de Valeria Márquez, la influencer originaria de Guadalajara, sucedió el 13 de mayo de 2025 durante la tarde en Zapopan, Jalisco, México. Esto sucedió mientras Valeria realizaba una transmisión en vivo hacia sus 14,000 seguidores que estaban conectados en ese momento. En este se observa a la influencer silenciar la transmisión, después mirar hacia la entrada mientras sostiene un peluche que minutos antes habría recibido por parte de su amiga Vivian, agregado a una bebida que también recibió de parte de su amiga Vivian, procedente del Starbucks más cercano a la zona, y después de haber volteado su mirada hacia la entrada del local, segundos después recibe varios impactos en el abdomen, en el torso y en la cabeza. En el video también se observa el rostro de quien fuera su compañera, su empleada Erika, que es quien interrumpe la transmisión. Valeria se toca el abdomen mirando hacia abajo y en ese momento el disparo llega de manera directa hacia la parte superior de su frente. Ahí se desploma su cuerpo completamente inclinado hacia su escritorio de cristal. Lo determinante para crear todo el absoluto morbo y para que toda esta transmisión se viralizara en segundos y para 2 horas más tarde ya el mundo entero estaba hablando de la muerte de la influencer que perdió la vida durante una transmisión. Días antes del asesinato de Valeria, ella había compartido en sus redes sociales historias sobre supuestas amenazas de un exnovio. En una publicación, incluso Valeria responsabilizó a su expareja de cualquier daño que pudiera ocurrirle a ella o a su familia. Esto es porque en algún momento tuvieron un incidente en un bar donde aparentemente Valeria fue obligada a salir por temor a una reacción violenta o más violenta de la que estaba teniendo su expareja. El día del crimen, un supuesto repartidor había visitado el salón de belleza de Valeria, Blossom de Beauty Lounge, había preguntado por Valeria, pero se negó a dejar el paquete con su empleada Erika. Erika le informa a Valeria sobre la entrega y ésta expresa a partir de ahí una inquietud sobresaliente y todo esto se ve reflejado durante la transmisión en vivo en TikTok.
minutos, largos minutos de una gran zozobra en donde los rostros de Valeria eran extremadamente inquietos. No rayaba en la zozobra ni en la angustia, pero en momentos comentaba a sus seguidores que estaba bastante desconcertada porque pues no recibía regalos de esa forma, en ese modo. Incluso llega a mencionar, güey, a lo mejor me iban a matar. Empieza a sentir inquietud por quererse salir de ahí. Ya había ella mencionado que tenía dolor de cabeza. Ya estaba inquieta. Incluso dice, ya me quiero ir. Ya me voy a ir porque ya me hundí. Son sus palabras. Además de hacer varios comentarios sobre no entender quién podría enviarle un regalo tal vez costoso. Ella no tenía ni la idea de quién podría ser. Para los que no entienden el que me venían tal vez a levantar, se refiere a que es un modus operandi del crimen organizado, sobre todo el hecho de que vayan a un lugar y secuestren a una persona para luego desaparecerla o simplemente para llevársela. Así de simple. Algunos de los espectadores llegaron a hacer comentarios muy insistentes durante la transmisión. ¿Cómo venían a Valeria en este en vivo? Que llegaban a comentarle, a preguntarle, y es ahí donde una de las usuarias le dice, ¿por qué no revisas tus cámaras de seguridad? Ante los comentarios de la propia Valeria, que en algunos momentos interactuaba con su empleada Erika, Valeria le llegó a preguntar a Erika cómo era el repartidor. ¿De verdad era un repartidor o era una escolta? Erika le menciona, era un repartidor. ¿Cómo era? Erika le menciona que tenía cubierta la cara, como el que usa protección en una motocicleta o tal vez un cubrebocas. Y ahí sus usuarios empiezan también insistentes a decirle, pues, que investigue. Aparece constantemente Vivian de la Torre mencionándole a Valeria, no te vayas, no te vayas, espérate, queremos ver qué es el regalo. Valeria dice, me quiero ir. Durante esos momentos, durante esa transmisión es cuando Valeria recibe primero el regalo, que es una bebida del Starbucks de color rosa. Y en menos de 3 minutos llega otro regalo más, que también proviene de Vivian de la Torre y es un peluche de color rosa. De inmediato Valeria cambia su tono, se siente contenta, expresa su emoción por los regalos que le hace Vivian, que provienen de la cafetería y que han sido enviados por su mejor amiga. Vivian le insiste por mensajes que se quede en el salón para recibir el tercer regalo. A pesar de que Vivian no habría enviado ese tercer regalo porque ella mencionaba que pensaba mandarle un arreglo de flores, pero que no daría tiempo. La insistencia de Vivian era demasiada. Incluso Valeria en algún momento menciona, apúrate pendeja, que ya me tengo que ir. Alrededor de las 6:30, solamente unos cuantos minutos antes, un hombre, presuntamente disfrazado de repartidor, ingresa al salón, a la entrada, y pregunta, ¿tú eres Valeria? Hay que enfatizar que los disparos no se escuchan porque Valeria pone el silenciador en la transmisión. Simplemente escuchamos, ¿tú eres Valeria? En el acto, en los segundos posteriores, después de que Valeria da la confirmación y dice que sí, este hombre le dispara al menos 3 veces en el torso, la cabeza, y según algunos reportes, podría tratarse hasta de 4 disparos. Alguien incluso en las redes decía que se checaran bien las cámaras de vigilancia porque pareciera que uno de los disparos que inclinó su cabeza hacia enfrente podría haber venido del propio salón. Pero no deja de ser una especulación simplemente. Su empleada Erika estuvo presente en todo momento. Estaba dentro del salón. Era la única que acompañaba
a Valeria en ese momento. Ella fue la que cortó la transmisión en vivo segundos después del ataque. Y por tanto, y por esos motivos, fue criticada por la serenidad y la calma con la que tomó el dispositivo. No hay expresión en su rostro, no hay alarma, no hay pánico, no hay desconcierto, simplemente ella apaga la transmisión del en vivo y obviamente esto genera una ola de críticas. Evidentemente cualquier persona que presencia el homicidio directo a sangre fría de alguien que está a tu lado y eres la única persona que la acompaña, podría sentir pánico, echarte a correr, pensar que eres el que sigue. Sigo yo, corro, me agacho, me tapo la cabeza, grito, cualquier cosa podría suceder. El pánico te podría llevar a quedarte temblando, abrazándote las rodillas o simplemente correr y pedir ayuda. Nada de eso sucedió en el entorno de Erika. Erika simplemente se acercó a apagar el en vivo, en donde se vio todo el proceso, todo el asesinato en contra de Valeria Márquez. Y su expresión es totalmente inquebrantable, seria, parca, sin pánico, sin alerta, sin alarma, sin miedo. Más adelante su abogada daría unas palabras para defender a su testigo. Finalmente no deja de ser el testigo más importante, el testigo presencial de este feminicidio. Aún siendo una compañera de trabajo, no sabemos qué reacción podría haber tenido cualquier persona cuando están ultimando a la persona que está contigo a un lado, independientemente de que se trate de un compañero de trabajo o de una amiga. ¿Cómo crees tú que podrías reaccionar al respecto? Simplemente de ver la pistola y cómo se direcciona hacia mi compañera que está a un lado o enfrente o a un metro. Tal vez en ese momento trato de esconderme y no lo sabemos porque realmente en el en vivo tampoco es como que se vea una panorámica de qué sucedió ahí. Las autoridades tendrán que mostrarlo. Pero lo que sí es un hecho es que la cara de Erika no decía nada. Obviamente este video del ataque a Valeria se viralizó en segundos. La noticia llegó a medios internacionales. Fue censurado finalmente porque ya estaba violando las normas según las redes, pero lo dejaron correr. Pasaron bastantes horas para que toda la sociedad estuviera haciendo lo propio y estuviera compartiendo el suceso. Tanto así que dio la vuelta al mundo. Tanto así que en Europa y en Asia hablaban de la muerte de la influencer que fue asesinada mientras hacía una transmisión en vivo. El 14 de mayo de 2025, la Fiscalía de Jalisco anuncia que investiga el caso como feminicidio siguiendo el protocolo correspondiente. No confirma la implicación de ningún sospechoso, pero a partir de ahí surgen graves rumores sobre una relación sentimental que Valeria habría sostenido con un líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este, apodado el R, de nombre Ricardo Ruiz Velasco. Sin embargo, las autoridades finalmente desmintieron ese tipo de señalamientos directos en contra de Valeria y desestimaron toda relación de Valeria con el crimen organizado. Evidentemente, los usuarios en redes han estado señalando con cierta sospecha e incongruencia que la participación del líder del cártel tuvo mucho que ver debido al modus operandi. Pero es ahí donde se vislumbra una gran diferencia, porque en recientes sucesos que involucran a los cárteles de los narcos o del crimen organizado, generalmente hay lo que la propia Valeria llamó levantón. Levantan a una persona, se la llevan, la desaparecen y días después por ahí habrán de aparecer los restos.
No fue el modus operandi de esta ocasión, fue un caso muy frontal, un terrible homicidio y obviamente también las redes hacen su aportación diciendo que muy seguramente las amigas podrían haber fraguado una escena que aparentara que es precisamente el cártel. Todo eso se lee en las redes, algunos con bases, con ciertas razones que van resaltando el caso de Valeria Márquez. Esto fue directo a sangre fría. Esto fue el resultado de algo muy bien pensado y los disparos lo dicen porque fueron muy precisos. Así es como recibe Valeria los tiros directos. En el torso, en el abdomen, en la cabeza. ¿Quién fraguaría este homicidio? Y quien lo hizo, muy seguramente, buscó a alguien que tuviera esa precisión, que ya lo había practicado o que lo ha hecho antes. Podría ser. También esta es una especulación. Finalmente las redes comenzaron a señalar, pues sí, a Vivian de la Torre por ser la que le estuvo enviando los regalos a Valeria y además porque era la que le decía no te vayas. Y Erika, la empleada de Valeria, porque apagó el en vivo. Estas acciones hicieron que estas dos personas fueran tristemente, ante toda la sociedad, las más implicadas, las más seguras sospechosas. Pero después surge Vivian diciendo que no, porque Valeria para ella era como una hermana. Finalmente, toda esta viralización de los videos de Valeria Márquez dentro de su salón siendo ejecutada directamente fueron cesados tras la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, que expresó sus condolencias asegurando que el Gabinete de Seguridad colaboraría con la Fiscalía de Jalisco y ya le pedía a los usuarios, evidentemente a las plataformas, que ya no compartieran el video del homicidio por respeto a la familia de Valeria. Erika, por su parte, se hizo bastante popular en las redes, fue la primera, incluso había fragmentos del video en donde solamente la gente posteaba su rostro, cómo acerca su mitad del rostro hacia la cámara para apagar el en vivo, para finalizarlo. Aparece tranquila, serena, sin expresiones, interrumpiendo la transmisión. Días después se presenta de manera voluntaria a rendir su declaración, como así lo dijo la fiscalía. Ya sumaban 20 personas en el momento que se presentó Erika a rendir su declaración, a colaborar. Incluso dicen que elaboró un retrato hablado del presunto asesino. Y fue su abogada Yasmín Escamilla quien explicó que Erika cortó la transmisión en vivo porque ella trató de evitar la viralización de la imagen de Valeria herida. Con esto ella desmentía que su cliente fuera sospechosa o que hubiera sido citada como presunta homicida de su compañera de trabajo, de su jefa Valeria Márquez. Es decir, se ha especulado demasiado sobre las cámaras de video, se ha dicho mucho sobre las posibles sospechosas porque a más de un mes de este terrible crimen no ha habido resultados por parte de las autoridades en Jalisco. Valeria hizo un comentario en su transmisión avisando que revisaría las cámaras y bueno, finalmente no llegó el momento, pero muy posiblemente las autoridades tendrán esas grabaciones dentro del salón Blossom porque había cámaras. Cámaras en las avenidas de corto y largo alcance, cámaras en los establecimientos porque es una plaza comercial y cualquiera por seguridad debe de tener cámaras. Tal vez no, pero hay un alto porcentaje de que sí las tengan. Mientras tanto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que las cámaras del escudo urbano C5 sí habían detectado la huida de dos personas, una en motocicleta y una en un automóvil blanco. Esto sugiere que no solamente fue una persona la que ultimó a Valeria, está la participación de más de una persona.
Poco tiempo después de la muerte de Valeria, empezaron a surgir videos que llamaron muchísimo la atención. Transmisiones en vivo de Valeria Márquez en TikTok, usando videos muy antiguos de Valeria, alguien que se tomó la tarea o de tener grabadas todas sus transmisiones en vivo, que son por horas, o hackearon la cuenta más importante, la cuenta sede, para poder hacer transmisiones en vivo como si Valeria estuviera viva. Videos antiguos. Esto generó una atroz confusión entre los usuarios en redes, no solamente por el hecho, muchos de sacar leña del árbol caído y decir, bueno, yo tengo estos videos que nadie conoce, se viralizaron y hubo cuentas nuevas que llegaban a tener cantidades exorbitantes de seguidores, ahora con mayor razón, pero además, pues sí, la filtración de videos que solamente un verdadero aficionado de Valeria o alguien que se filtró en su cuenta puede reproyectar. Circularon imágenes de una tumba en el cementerio Parque Funeral Colonias, en donde, bueno, pues sí, la gente colocó flores, veladoras, una foto de Valeria. Circulaban imágenes de todo momento, gente que se paraba fuera del salón de belleza de Valeria para tratar de percibir ruido, movimientos. Hablaban mucho de que la bebida rosa todavía se encontraba ahí, la bolsa del Starbucks, la bolsa de alguien, todo. Obviamente los actos sobrenaturales se apoderaron de las escenas porque decían que se escuchaban ruidos, un grito ligero de una mujer que decía, ¿por qué? ¿Por qué? Pero hasta ahora las cosas siguen así. Fuera del salón de Blossom de Beauty Lounge, ya se quitaron las veladoras, ya se quitaron las flores, las fotos, limpiaron la zona, evidentemente se llevaron ese ramo, un ramo que llamó muchísimo la atención porque decía la palabra perdón y la fiscalía trató de ubicar al repartidor, pero la florería que hizo el envío de este arreglo floral no tenía cámaras de videovigilancia y de ahí pues no se pudo desprender absolutamente nada. Lo único que se sabe por parte de uno de los usuarios cuando trató de percibir algún sonido extraño fue que el aire acondicionado del salón seguía encendido y hizo su expresión de que vaya cuenta que le va a llegar al dueño del establecimiento cuando tenga que pagar el aire encendido. Y esto es porque las autoridades llegaron, se llevaron a Valeria y tendrían que dejar todo tal cual está sin alterar nada de la escena del crimen y eso obedece también a que el aire acondicionado se tenga que quedar encendido. De acuerdo a la Fiscalía de Jalisco, no ha habido evidencia concluyente que acuse al exnovio de Valeria como posible autor del crimen, a pesar de que Valeria había acusado en las redes, en sus videos en vivo, que tenía miedo, estaba temerosa de su exnovio por el incidente de un bar, pero la fiscalía desestimó todo esto, la investigación sigue en proceso, con al menos 3 carpetas de investigación, pero dejando descartado al exnovio de Valeria como posible autor intelectual. Sin embargo, en las redes, pues ya han tomado cada vez más fuerza a darle seguimiento y se agradece que el canal Mafian TV haya estado muy vigente, entrevistando gente, obteniendo información que la fiscalía no ha proporcionado y se ha vuelto viral en las redes porque ya Mafian TV ha entrevistado a Vivian de la Torre, la mejor amiga, pero antes de entrevistar a Vivian de la Torre, él dice que le costó trabajo, que le costó tiempo y que al día siguiente ya tenía el contacto, al día siguiente del suceso ya tenía el contacto de Valeria Márquez. Él comenta que justo después del suceso estuvo buscando a Vivian de la Torre y rápidamente dio con ella, pero ella no podía otorgarle ninguna entrevista. Dejaron las cosas en un periodo en el que se lograra ya manifestarse y ahora lo ha hecho. Antes de eso, Mafian TV estuvo indagando entre supuestos testigos y apareció una mujer que aparentemente vio
cómo sucedieron los acontecimientos. Mafian TV confirma que Erika disparó a Valeria según un nuevo testimonio y que Erika había utilizado al supuesto repartidor para poder, eh, pues, acusarlo de alguna forma, comprometerlo y desviar la atención. En esta entrevista que hace Mafian TV a una testigo llamada Paola, es una señora a la que le hacen una distorsión de voz, y ella se acerca a Mafian TV para decir que ella pasó por el salón y se detuvo a mirar los horarios que están grabados en el cristal, cuando en ese momento observó que Erika disparaba a Valeria justo en el momento en el que el repartidor preguntaba por ella. Justo en ese momento, cuando el repartidor ve que Erika le dispara a Valeria, corre, porque pues finalmente fue el que presenció el atentado, y ella, la señora Paola, como le menciona Mafia TV, también corre, pero ella queda desconcertada y en la entrevista ella asegura que pensó que se trataba de una escena de un comercial o algo por el estilo. Simplemente recuerda que Erika tomó el revólver y disparó en contra de Valeria. Esto lo asegura una testigo que entrevistó Mafian TV. Y es que, ya te lo decía hace un momento, Mafian TV ha estado vigente con testimonios, con psicólogos, con criminalistas, hasta llegar a entrevistar a la propia Vivian de la Torre, a esta joven de 23 años, para preguntarle por qué los regalos y para preguntarle si realmente ella tiene algo que pueda aportar. La Fiscalía de Jalisco invitó a todos los que tuvieran información cuando le preguntaron, oiga, que si existe esa mujer de nombre Paola, pues lo desestiman, simplemente dicen, ¿por qué no presenta su denuncia y punto? Porque si esta mujer que dice llamarse Paola vio que Erika había disparado en contra de Valeria, pues ahorita en este momento Erika ya tendría que estar tras las rejas. Pero esta persona asegura que tiene miedo de ir a rendir su declaración. Son argumentos, simplemente son especulaciones, nada que coincida con los hechos. Y finalmente, pues proviene de una fuente no oficial. Mafia TV es un canal de YouTube, es un canal de Kik y ha hecho aportaciones, pero hasta ahora no han trascendido. La fiscalía no describe a Erika como una amiga cercana de Valeria, sino simplemente como una trabajadora presente en el momento del asesinato de Valeria. Pero sí llama muchísimo la atención que no se ha proporcionado la identidad de Erika. Llama mucho la atención que nadie sabe los datos exactos de Erika, es decir, cómo se apellida. No se ha vuelto a mencionar más que el momento en el que ella interrumpe el en vivo. Y desafortunadamente Mafian TV tampoco ha logrado una entrevista con ella. Ella simplemente se ausentó poniendo a su abogada de por medio. Es una investigación que sigue en curso. Y ahora nos vamos con la entrevista que realizó el 6 de junio de 2025 este canal de Mafian TV. Una entrevista bastante bien elaborada en donde se ve que el conductor es respetuoso, es condescendiente, incluso trata de romper el hielo con Vivian de la Torre, es ameno, trata de que ella emita en algún momento alguna sonrisa, pero no lo logra. Vivian de la Torre se presenta seria, parca, contundente, rotunda, muy posiblemente nerviosa porque habría contado con la anuencia de sus abogados para poder otorgar esa entrevista y está en el ojo del huracán, como bien lo dijo Mafian TV. Así que el 6 de junio del 2025, en una entrevista que tuvo una duración de más de 2 horas, Mafian le empieza a hacer ciertas preguntas muy personales a la mejor amiga de Valeria para romper el hielo. Él dice incluso, yo no estoy tratando de cuestionar a Vivian de la Torre y pregúntale esto y pregúntale. No, yo estoy conociendo a Vivian de la Torre y estoy tratando de conocerla simplemente. Y es por ello que le hace preguntas como para amenizar, como para indagar un poco, pero de una manera bastante condescendiente. Después de toda esta entrevista personal y de hablar de la vida de Vivian de la Torre y de amenizar las cosas, finalmente llega el punto que todo el mundo quiere escuchar.
¿Cómo inicia la relación entre Valeria Márquez y Vivian de la Torre? Vivian conoció a Valeria a los 15 años, aseguró que ella era bastante extrovertida. Incluso dice que era como que la animaba a ella a soltarse un poco. Mafia le asegura incluso que Valeria la sacaría del cascarón porque Vivian asegura que ella era bastante temerosa, en tanto que Valeria era muy alegre. Vivian asegura que admiraba a Valeria, comparte que estuvo con ella cuando ganó Miss Rostro, cuando emprendió como propietaria del Salón Blossom, incluso menciona a los tíos de Valeria, que son los copropietarios. Ella hablaba de Valeria como una persona segura, como quien mantenía una relación de respeto. Incluso asegura que jamás interactuó con los novios de Valeria. Todo esto porque Mafia le hace preguntas relacionadas con cuestiones amorosas. Llega el punto en el que Vivian de la Torre dice, no podría yo fijarme en ninguno de los novios de Valeria porque teníamos gustos diferentes. A ella le gustaban rancheros y alucinados o alucines. Y a mí me gustan algo así como tipo cholos, como le dice el propio Mafian. Mafian le pregunta si le daba regalos de manera constante y Vivian dice que a sus amigas ella frecuentemente les manda regalos porque es una forma en la que ella les demuestra el afecto que les tiene. A Valeria en específico le regalaba peluches, flores, porque veía que Valeria se emocionaba como niña chiquita y eso era muy suficiente para mí, según las palabras de Vivian. Verla cómo se emocionaba como niña chiquita. Mafia le afirma, entonces sí era constante que los regalos eran muy frecuentes para Valeria. Vivian contesta, yo a Valeria la llenaba de regalos. En otro contexto, Mafia le pregunta a Vivian, ¿tienes miedo? Vivian contesta, absolutamente de nada. Mafia le dice, si te meten a la cárcel. No tengo miedo, contesta Vivian, porque la verdad siempre saldrá a la luz. Mafia le asegura, pero miedo a morir, a que te pase lo que le pasó a tu amiga Valeria. ¿De eso no tienes miedo? Vivian responde, yo no tengo miedo porque yo no he hecho nada malo. Yo no me he rodeado de gente mala. Mafia le agrega que en los videos Valeria aseguraba que conocía a gente bandida. Se había rodeado con gente mala o con gente bandida, según esa expresión que da el propio Mafian, dado su estilo de vida. Y entonces le pregunta a Vivian, ¿en algún momento tú conociste a alguien así, a alguien bandido? Vivian le contesta, yo conocí a todos los amigos, a todos sus ligues, pero ninguno podría ser gente que nos pudiera poner en peligro. Mafia le pregunta a Vivian, ¿a qué crees que se refería Valeria cuando decía me quiero separar de todo este rollo? Tal vez porque en algún en vivo previo, durante la investigación, Mafian descubrió que Valeria ya había asegurado que se quería alejar de todo el rollo en el que estaba metida, tal vez involucrada. ¿Por qué quererse separar de cierta situación? Le pregunta Mafian a Vivian. Vivian responde, es que ya llevábamos mucho tiempo de fiesta, era un mes completo saliendo todos los días, íbamos de viaje con amigos, todo dentro de nuestro círculo, teníamos muchas salidas, eso de los palenques. Valeria ya estaba cansada, había descuidado su negocio y quería enfocarse en eso. Se estaba perdiendo de buenas cosas por estar siempre en la fiesta. Mafian asegura que durante esta investigación que él hizo, le comenta a Vivian, Valeria acababa de llegar. Incluso le dice, estoy seguro que Valeria acababa de llegar porque se ve que tiene ahí una maleta detrás. Incluso cuando trata de obtener algo, abre la maleta. Así que ella habría llegado de otro sitio. A esto lo relaciona incluso con los dolores de cabeza que estuvo mostrando Valeria durante la transmisión, cuando se agarraba la cabeza y decía, es que me duele la cabeza. Cuando Mafian asegura eso, dice, es que estaba cruda, claro. Había bebido demasiado y se sentía cruda. Y entonces le pregunta a Vivian, ¿por qué Valeria regresó a Zapopan, a su salón, si tenían un evento todavía ese mismo día en la noche? Incluso Valeria
te estaba invitando, algo que Valeria mencionó en el en vivo como diciéndole a su amiga, vente, güey, vamos a regresarnos temprano. Y es cuando Mafia le dice, ¿a dónde iban? Valeria te estaba invitando a salir esa misma noche. Te estaba diciendo que iban a salir después de que acababa de llegar ella. ¿A dónde irían? Vivian le contesta que Valeria regresó porque tenía una valoración de senos para cambiarse los implantes. Yo la iba a acompañar al médico, pero no alcancé a ir con ella por cuestiones de tráfico. Valeria fue a su consulta, de regreso a su estética, comenzó a transmitir el en vivo. Lo que llama la atención es que Vivian no le responde a dónde irían. Pero había planes para esa noche. Mafia le pregunta a Vivian dónde estaba el día anterior del acontecimiento. ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas el día anterior? Vivian responde que estaba con unas personas, pero no puede decir más. Mafia le pregunta, ¿se trataba de alguna peda? ¿Estabas en una reunión con esas personas o algo por el estilo? Y Vivian responde, no, fui de compras. Mafia le pregunta si es verdad que quería ser como Valeria. Realmente no tiene nada de malo si tú ambicionabas ser como Valeria. Incluso yo mismo te confieso que yo vi demasiado parecido en ustedes. Tu cabello rubio, incluso en algunas imágenes en el Instagram, en algunas fotografías, se ve que tienes pupilentes de color verde o azul. ¿Tenías celos de Valeria o algo así? No sería nada malo. Hay gente que le gusta tener parecido con alguien o quiere ser como ella. Yo llegué a ver que incluso su ropa, sus outfits eran muy parecidos. Yo a eso le llamo copycats, que es cuando una persona quiere ser como la otra. A lo que Vivian contesta de forma tajante y directa, yo nunca intenté parecerme a Valeria. Siempre he tenido mi estilo, mi esencia, yo siempre he querido ser rubia, incluso desde que tenía 15 o 16 años. Viene otra pregunta en otro contexto cuando Mafia le pregunta a Vivian, ¿cuántas cirugías te has hecho tú? Vivian responde, de senos, lipotransferencia, marcaje en la espalda, marcaje en el abdomen, que es algo así como emular la musculatura. Resalta porque Mafia la regaña, en son de broma le dice, ponte a hacer ejercicio. Caramba, haz ejercicio, Vivian. Y tampoco en ese momento, a pesar de la broma de Mafia, Vivian tampoco sonríe. Es parca, es seria. Es tajante, no hay una sonrisa en su rostro, muy posiblemente porque estaba colmada de nervios, a pesar de que la entrevista ya llevaba más de una hora. Ya habían hablado de su infancia, de su adolescencia, de sus actividades como hija de familia. Ya ella le había compartido que ella era originaria de Chihuahua, que se habían ido cuando ella tenía 4 años a vivir a Guadalajara, incluso le comparte cómo era el clima, por qué no extrañaba Chihuahua, porque de repente hacía mucho calor, mucho frío. Ya habían hablado demasiado, ya habían entrado a la cúpula de los sentimientos de Vivian y aún así Vivian seguía determinante sin expresar ni siquiera una mueca de sonrisa. Siempre tensa, siempre parca. ¿Hasta dónde estarían los nervios de Vivian en ese momento durante la entrevista con Mafia TV? Sin embargo, bueno, pues cuando hablaron de los cambios que ella se había realizado y cuando la regaña el conductor de Mafia TV y le dice, ponte a hacer ejercicio para que no tengas que operarte y hacerte marcas de musculatura, ella le dice, bueno, es que yo los cambios me los he hecho porque realmente quiero verme mejor, no porque sea insegura. Y entonces Mafian le pregunta, ¿y de las cirugías de Valeria? ¿Cuántas cirugías tenía Valeria? Obviamente, siendo su mejor amiga, sabía cuántas cirugías había hecho Valeria. Y contesta, Valeria llevaba 2 lipos, lipotransferencia, un marcaje, una luxación de costilla, bichectomía. Algo que Mafian sorprendido le dice, ¿luxación de costilla? ¿Sabes qué es eso? Es fracturarte, romperte las costillas para tener una cintura más pequeña. ¿Es eso? Algo que Vivian le contesta, sí, sí es eso. ¿Y tú te lo has hecho? Vivian responde, todavía no.
pero ya lo tengo contemplado, lo voy a hacer. ¿Podemos saber de qué vives entonces?, le pregunta Mafian. Ella contesta, eso no lo voy a contestar. Bueno, pero ¿y entonces de dónde surge todo esto? Todo el tema de los regalos, las cirugías estéticas, ¿quién paga todo eso? ¿De dónde vienen tus percepciones sobre el regalo que incluso los regalos que mandas a tus amigas? Ella contesta y muy tajante, no lo puedo responder. Mafian aborda el tema de los regalos y le pregunta a Vivian sus percepciones sobre el regalo que estuvo esperando Valeria y que fue el que llegó a matarla. Ella asegura que Valeria estuvo inquieta porque las personas que normalmente le enviaban regalos eran de manera inmediata e incluso lo hacían a través de una florería con la que Valeria ya tenía colaboración. Cuando sus seguidores o sus fans le enviaban flores, lo hacían desde esa florería para no exponer la ubicación de Valeria. Surge entonces por parte de Mafian la curiosidad acerca del ramo de flores que dejaron al día siguiente del suceso en la entrada del salón. Ella aclara que no sospecha de que esas flores fueran de la misma florería. Incluso asegura que Valeria tenía curiosidad sobre el regalo y que ella no se iba porque en realidad también tendría la ilusión de que ese regalo costoso que tanto esperaba fuera en realidad un anillo de 32,000 pesos que en alguna ocasión utilizó en colaboración con una joyería. Mafian menciona a Erika como testigo número 1. Le comenta a Vivian que ese testigo fue el que le anunció a Valeria que llegaría un repartidor con un regalo. Menciona a Vivian que sabe de una empleada con la que Valeria tuvo fuertes conflictos y que además tan fuertes eran esos conflictos que esa empleada se metía a los en vivos que hacía Valeria con cuentas falsas para acosarla. Incluso Valeria la mencionó en diversas ocasiones. Vivian a esto responde que sí tuvo una empleada que no le robó, que simplemente le destrozó el equipo, que estaba muy enojada y que sí se metía con cuentas falsas a sus en vivos y lo hacía para acosarla. Incluso la propia Valeria en algún momento le dijo, te voy a mandar a la Santa, refiriéndose a la Santa Muerte. También habló de otra empleada que le habría robado 20,000 pesos de ahorro que tenía Valeria, pero que se dio a la fuga simplemente. Mafia le pregunta si es cierto que alguna vez estuvieron peleadas a muerte y si se trató de la disputa de un hombre. Vivian le responde que sí, que en alguna ocasión estuvieron bastante enojadas, pero no se debía a la disputa de un hombre. Ella comenta que Valeria tenía otra mejor amiga, que vivían juntas, que hubo un pleito por un muchacho, que esta amiga pensó que Valeria quería andar con él y se enojó con Valeria. Valeria se molestó demasiado, pero Vivian sostuvo una amistad con esa amiga, a pesar de las diferencias que estaba teniendo con Valeria, y eso ocasionó que Valeria se distanciara de Vivian. Así que ese chico no fue una disputa. Agrega que durante los videos, tanto las transmisiones que hacía Vivian por su propia cuenta como Valeria por la suya, había gente que buscaba confrontarlas constantemente. Ella agrega que había personas que le mencionaban que Valeria estaba hablando mal de ella y que a Valeria le hacían lo mismo porque realmente les gustaba distanciarlas. Mafia le pregunta qué hacía ella durante el en vivo. En este caso, ¿qué hacía exactamente durante la transmisión? Porque él le afirma, tú estabas conectada desde que inició la transmisión. Yo te vi que estabas conectada. ¿Qué hacías en el en vivo durante el atentado que le quitó la vida a Valeria? Ella asegura que estaba acostada junto con su perro. Ella estuvo viendo a Valeria solamente por intervalos, porque al final de cuentas ella estaba distraída con otras cosas y que solamente cuando Valeria mencionaba su nombre, ella prestaba atención. La tenía como música de fondo. Cuando sucedió el incidente del disparo, ella pensó que era confeti, hasta que la vio desplomarse sobre la mesa de cristal. No entendí qué había pasado. Me levanté y lo que hice fue marcarle a sus tíos. Sabía que ellos no estaban en la estética en ese momento.
No recuerdo por qué. Vivian narra cómo se fue de la estética pidiendo un Uber, estando en shock. Cuando llegué, ya se encontraban amigas de ambas, familiares, policía. Vivian dice, no lloré, no podía creerlo, estaba en shock. Solo dejaron entrar a la familia, los demás nos quedamos en la banqueta. Mafia le comenta, qué extraño que los regalos tuyos llegaran minutos antes de que le quitaran la vida a Valeria. Vivian comenta que coordinó los tiempos para que llegaran los regalos rápidamente porque Valeria en realidad ya se quería ir. Ya le había dicho a Vivian que ella no iba a estar mucho rato. Mafia le pregunta de Erika, la persona que él ha denominado como testigo número 1 y que fue la que apagó el en vivo. Vivian menciona que realmente no tenía contacto con ella, que no la conocía, que solo iba a la estética a hacerse las uñas, pero sin interactuar con ella. Cuando pasan los días, ella dice, yo dejé que pasaran algunos días, le envié un mensaje por Instagram para decirle que lamentaba mucho lo que estaba pasando, porque yo estaba pasando por lo mismo, pero en realidad ella nunca me contestó. Simplemente no recibí respuesta. Así lo menciona Vivian de la Torre. Y ahora nos vamos con las inconsistencias. La entrevista que le hizo el canal de Mafia en TV de Kik a Vivian de la Torre podría estar plagada de inconsistencias, aunque no con la seguridad, porque estamos contemplando que Vivian en realidad estaba absolutamente nerviosa, había tenido la anuencia, el permiso de sus abogados para poder otorgar esta entrevista. Una joven de 23 años que se ve envuelta en un escándalo, pues en teoría, un escándalo mundial, un feminicidio, y no es poca cosa, un escándalo que podría llegar a involucrar al crimen organizado. Y a pesar de que ella hable de no tener miedo, evidentemente no se trata de una investigación tan sencilla, podría ser algo bastante fuerte. Además de que si hay por lo menos dos involucrados en el acto, uno que se fue en auto y el otro en motocicleta, tendrían una obediencia directa hacia alguien que está por encima de ellos o por encima de muchos. No lo sabemos. Pero estas son las inconsistencias que yo percibí en esta entrevista, en donde Vivian aseguró que le enviaba regalos a Valeria de manera constante. Era como que muy común que lo hiciera. Ella dice, yo invadía a Valeria de regalos. Pero resalta que durante el video en vivo que Valeria está transmitiendo, en un momento parece sorprenderse de los regalos de Vivian. Cuando recibe el paquete del Starbucks, dice, güey, Vivian, mejor dime que te gusto. Cuando recibe el segundo regalo, que es un peluche rosa, dice, güey, la Vivian está enamorada de mí, te lo juro. Vivian, ¿quieres ser mi novia aquí delante del público? Mientras está sacando la bebida del paquete, dice, yo nunca me le he declarado a nadie, pero creo que tú eres el amor de mi vida. Todo parece indicar que sí hay un factor sorpresa para Valeria cuando está recibiendo esos regalos. Vivian aseguró que los regalos que le envió a Valeria lo hizo de manera apresurada para que llegaran antes de que Valeria se fuera, porque Valeria ya le había comentado a Vivian que estaba por retirarse. Ella en el en vivo dice que ya se va, así que Vivian le envía los regalos que llegan minutos antes del fatal suceso. ¿Es una coincidencia? ¿Cómo podrías tú juzgar que una persona que dice haber estado acostada toda la tarde con su perro y que fue la primera o de las primeras en conectarse a la transmisión en vivo de Valeria haya estado descansando todo el día y se esperó justo al final del atardecer para enviarle un par de regalos? Siendo que fue de las primeras en conectarse a este en vivo, envió los regalos hasta que Valeria avisó que ya se iba. Y justo es cuando opta ella por enviar un regalo, minutos después otro, e incluso dice que podía haberle enviado un tercer regalo más.
Un regalo más que se trataba de un arreglo de flores que ella incluso agrega, ya no lo envié porque no daría tiempo y porque además le hubiera tenido que pedir un favor especial al Uber para que mandaran una moto precisamente con el ramo de flores. Vivian dice que se espere, que no se vaya. Y se sabe que no se trataba de esperarse por sus regalos, se sabe que se trataba de una espera por un regalo que ella tampoco sabía de qué se trataba, supuestamente. Los regalos que había enviado Vivian, Valeria ya los había recibido. El tercer regalo no iba a llegar porque Vivian desistió de pagarle al Uber un favor especial, así que ella pensaba mandarle a Valeria un ramo de flores, pero finalmente no lo hizo. Así que el regalo que esperaba Valeria finalmente era la incógnita que sostuvieron por varios minutos y que fue lo que ocasionó que Vivian le dijera, no te vayas, espérate. Y esto era porque su empleada Erika le había notificado de un repartidor que regresaría en una hora para entregarle un regalo, sospechando que se trataba de un regalo costoso, algo que en momentos la emocionaba, pero también en momentos le intrigaba. Vivian le envió dos regalos a Valeria y eso nos queda muy claro. Entre los dos regalos era una bebida rosa y un peluche rosa, una bebida del Starbucks y un peluche de Mimiso. Lo que llama la atención es que le envías un regalo a una persona, cuando ella se va, le envías una bebida como para que se la vaya tomando en el camino o qué. Ya me voy a preparar un café. Pues bueno, es porque te lo vas a tomar, te vas a sentar a tomarte ese café. Vivian entonces, entendible que le haya mandado una bebida a Valeria porque ya Mafian había mencionado que posiblemente estaba cruda, pero mandarle una bebida justo cuando Valeria ya avisó que ya se va, es decirle, espérate porque te he mandado una bebida y te vas a tener que sentar a tomártela. Y no lo había disimulado porque también se lo pidió, no te vayas. En otro momento, Mafian le pregunta a Vivian si tiene miedo. Vivian le responde que no tiene miedo de nada, que está tranquila porque ella no ha hecho absolutamente nada malo. Mafian le pregunta, ¿no tienes miedo entonces de que te suceda lo mismo que a tu amiga? Ella responde, yo no me junto con malas personas. Evidentemente, si has coincidido con esa persona durante un mes en una convivencia constante, se han ido de pedas, de fiesta, con amigos de su entorno, con su círculo social, entonces se juntan con las mismas personas. Obviamente que las personas buenas o malas, o los bandidos, como dice Mafian TV, tendrían que ser amigos de ambas. Así que sí debería tener miedo. Muy seguramente sus nervios la hacen asegurar que no tiene miedo y que la verdad saldrá a la luz. Pero si no sabes quién mató a tu amiga, tendrías que sospechar hasta del señor que vende gelatinas en la esquina, del que vende chicharrones en la otra esquina, del barrendero que pasa y voltea a mirarte, del acosador del antro que las miró a las dos, de la amiga celosa, de la cliente enojada, vengativa, o incluso miedo de que te confundan con tu mejor amiga porque sostienen la misma apariencia, el mismo aspecto, el mismo look. Por supuesto que debería de haber miedo, y no solamente miedo en ella, miedo en los familiares, en los amigos. No saben quién es el asesino, no saben de quién se trate y qué pretenda, o cuántos le falten. En otro contexto, Mafian coincide con Vivian en que Valeria tenía demasiados seguidores en las redes. Incluso sorprendido, Mafian asegura que es muy difícil lograr que 14,000 personas se conecten en un en vivo. Es sorprendente lo que lograba Valeria. Vivian asegura que Valeria hacía videos desde siempre, que desde hace mucho tiempo, así que había recolectado bastantes seguidores. Pero al final da una frase muy explícita. Bueno, pero también tiene mucho que ver en algún momento el algoritmo. Bueno, Vivian, con todo y el algoritmo hay gente que no logra 14,000 espectadores en un en vivo. Cuando Mafia le pregunta que si quería ser como ella, llama mucho la atención que ella dice que ella sostiene su propia esencia. Ella refiere que ella tiene sus propios
conceptos acerca de la belleza, siempre le ha gustado el cabello rubio. Incluso ella empezó a ser rubia desde que tenía 15 años. Ella mantenía el cabello negro y lo hizo paulatinamente para poder lograrlo, pero lo hizo desde los 15 años. Pero Mafian minutos antes le había preguntado que cuándo conoció a Valeria. Se conocieron a los 14, 15 años, la misma edad en la que se habría teñido el cabello de rubio. Se conocieron a los 15 años y se empezó a pintar el cabello entre los 14 y 15 años. Cuando Mafia le pregunta si trabaja, ella responde que no trabaja, se reserva el derecho a responder de dónde surge el dinero para las cirugías, para los regalos. Cuando Mafia le pregunta sobre las cirugías, le dice, bueno, Vivian, ¿quieres hacerte esta cirugía? Esta ya la tenía Valeria. Se refiere a aquello de romperse las costillas. Y la respuesta de Vivian es sí, sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque Valeria ya se había hecho la luxación de costillas. Lo voy a hacer porque Valeria ya tenía lipoescultura, lipotransferencia y ya era rubia. Es que en realidad hay muchas cosas que podrían agregarse por sí solas a esta entrevista. Y finalmente en este último contexto, cuando Mafian le pregunta a Vivian qué estaba haciendo cuando sucedió lo del ataque, Vivian afirma que no entendía qué estaba pasando. Luego simplemente vio cómo se desplomó Valeria sobre la mesa de cristal. Vio a la persona que apagó el en vivo y llamó de inmediato a los tíos de Valeria, que ella sabía que no estaban en la estética. Extraño saber que Vivian estaba consciente de que sus tíos no estaban en la estética. En redes, obviamente, la gente hace una simple pregunta. Si tú estás desconcertada por lo que está pasando, si no entiendes por qué tu amiga se ha desplomado sobre la mesa de cristal y no entiendes nada, ¿por qué no simplemente le volviste a llamar a Valeria? He visto a mi amiga desplomarse, he visto que algo le ha pasado. He visto algo extraño y además sin sonido porque Valeria puso el mute del silenciador en la transmisión. No entiendo qué está pasando. Le voy a marcar a mi amiga. Pero no lo hizo. De inmediato le marcó a los tíos que sabía que no estaban en la estética simplemente para darles la primicia. Son algunas de las inconsistencias durante la entrevista que le hiciera el canal Mafian TV a Vivian de la Torre, pero después vendrán con un discernimiento evidentemente de sus panelistas, de gente vinculada a la psicología, criminólogos, psicólogos, a cualquiera que esté relacionado con la criminalística, y vendrá pues sí con una importante opinión agregada a las aportaciones que hace la sociedad, que ejerce una gran presión. Y bueno, pero después de este discernimiento hay que mencionar que hoy podrían las cosas dar un giro bastante radical, porque este 19 de junio del 2025 las autoridades de Estados Unidos ya han señalado a Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el R, presunta pareja sentimental de Valeria Márquez, este hombre miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, con las siglas CJNG, como principal sospechoso del asesinato de la influencer Valeria Márquez. Esto es totalmente contrario a la información de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes no habrían esclarecido las líneas de investigación, estarían trabajando sobre el caso. Sin embargo, lo que sí hicieron en su momento fue deslindar a Valeria Márquez absolutamente de un vínculo de estar asociada con el cártel de Jalisco o con cualquier otro cártel. Mientras tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, sancionó a 5 líderes de la organización delictiva, entre ellos un lugarteniente estrechamente vinculado con el Mencho, pero mencionan, y muy importante destacarlo, a Ruiz el R, que ha sido ya implicado en varios asesinatos de alto perfil en México por más de una década, incluyendo un ataque mortal a policías mexicanos y a algunos otros asesinatos como el de un funcionario estatal de Jalisco y el de una modelo venezolana. Todo está estipulado en este documento, pero además se especifica
y se describe a WR como el principal sospechoso del feminicidio de Valeria Márquez. Esta supuesta pareja sentimental de Valeria ya habría sido mencionada en las redes sociales, incluso había sido mencionada por gente que conocía a Valeria. Sin embargo, pues la Fiscalía Estatal de Jalisco lo había desestimado y lo había desvinculado. Aún no sabemos cómo vaya a terminar este desenlace, pero lo que sí hay que dejar muy en claro es que ellos no están dando la garantía ni están afirmando que este hombre sea el feminicida de Valeria Márquez. Si no se trata de decir o no quién sea, sino se trata más bien, y ojalá que las autoridades tomen en cuenta esto que es muy importante, que el caso de Valeria Márquez no quede atrapado en una disputa política, en la intención de Estados Unidos de estar descalificando las acciones estatales o las acciones nacionales en cuanto a fiscalías como un trabajo poco arduo o como que México está siendo gobernado por el crimen organizado. Y dentro de esta disputa política quede atrapado el caso del feminicidio de Valeria Márquez. Es muy importante que las evidencias estén expuestas, que las pruebas estén expuestas en la mesa para que toda la gente la podamos ver y sobre todo cero especulaciones, como asimismo lo están haciendo los mismos de la OFAC, que ahora en un documento simplemente dicen que es el principal sospechoso porque ha asesinado a varias personas. Por su parte, la Fiscalía de Jalisco ya se ha manifestado y ha hablado de una posible rueda de prensa. Esperemos que las cosas se esclarezcan y que el caso de Valeria Márquez tenga o no participación de sus amigas, lo haya hecho WR o no, o incluso se haya servido de alguien para que conjuntamente se hiciera en equipo, que todo se esclarezca, que no quede impune. Y bueno, pues yo con esto me despido y te invito a que comentes, a que suscribas y a que me des like. Yo soy Cristina Vargas. Hasta la vista.